Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de criaturas de mod. Y es que vamos con la última criatura que han metido en el mod de Gisan Collection. Ya sabéis que hace poquito hemos visto a Linostrancevia en el canal, que si no lo habéis visto lo dejo arriba a la derecha y os iré dejando durante todo el vídeo criaturas de este mod de Gisan Collection, porque lo innegable es que te pueden gustar más o menos visualmente, pero lo innegable es que tienen unas habilidades que te van a dejar de piedra. Y es que la criatura que tengo justo enfrente mía es una criatura anfibia, puede estar tanto por tierra como por mar, y es una criatura muy pero que muy útil. Mod abajo en la descripción y os presento al gran Arganodus. Mirad qué bicho más bonito, se sale de lo habitual, se sale de lo común. Mirad cómo mola el Arganodus. La verdad que... A ver, el bicho es feo, pero visualmente es bonito. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Aquí tenemos al Arganodus, que como tal yo creo que tiene un rol similar al Diplocaulus por lo que he estado leyendo, que no te baja el consumo de oxígeno. A ver, te baja pero que muy lentamente. Tiene también muchas habilidades pasivas que veremos en su respectivo, como tamear, porque si no termino mañana. Y es que como veis es una criatura bastante chula, ¿no? Tiene como cara de salmón, es como raro, ¿no? Es como raro. Es feo pero bonito a la vez, ¿no? Es feo pero bonito. Es feo pero bonito. ¿A qué nivel se aprende la montura del Arganodus Play? Pues se aprende a nivel 39. Nos pediría 200 de fibra, 30 lingotes de metal, 215 de piel y 40 de cemento. Aquí lo tenemos, criatura orientada pues al early mid game, ¿no? Arganodus. Aquí tenemos la montura, perfecto. Voy a pillar a este de aquí. Como veis tiene 7200 de vida, 990 de peso y 532 de daño a melee. Vamos a montarnos y como tal puede también ir por tierra, como veis. Me recuerda a la arapaima en la cola, ¿a que sí? Me recuerda un poco a la arapaima. Creo que es uno de los peces más grandes, corrígeme si me estoy equivocando, de la faz de la tierra, el arapaima. Por no decir que es el mayor, ¿no? Que por cierto, esa criatura es súper bonita. Ojalá un mod del arapaima prehistórico aquí, ¿no? En Ark, ¿no? La verdad que estaría muy pero que muy chulo. Esta criatura, clic izquierdo, tendríamos un mordisco, ¿vale? Este mordisco pues farmeamos piedra, como vais a poder ver. Ahí está. Y farmeamos también carne. ¿Veis que tengo por ahí abajo piedra? Si yo consumo más piedra, ¿vale? Con el clic derecho estando en tierra, convertimos este recurso que tengo ahí puesto en otros recursos totalmente distintos de una lista ya predefinida, ¿vale? Lo podemos convertir en arena, en pólvora, en cementing paste y ya estaría, ¿vale? Depende del daño que tenga la criatura hasta un máximo de 600%, ¿vale? Todo esto me lo va a convertir en lo que él quiera, ¿vale? Por ejemplo, yo pongo aquí 576, yo le doy al clic derecho, ¿vale? Para que lo convierta, lo come y veis que me está cambiando. ¿Veis que me está quitando lo que sería la piedra y lo está convirtiendo? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí estaría, ¿vale? Esto sería consumiendo piedra. Si consumes fósforo, te da pólvora. Si consumes quitina, te daría cementing paste, ¿vale? O sea que podríamos llevar tres diferentes tipos de materiales, tanto piedra como fósforo como quitina, para convertir en otros materiales, que la verdad es como un, digamos, como una especie de mortero viviente, pero no siendo un mortero como tal que nos va a proporcionar pues ese estimulante, ese narcótico, ¿no? Sino que te va a proporcionar pues ese cementing paste, esa pólvora y esa arena que de normal pues te ahorras el farmearla, ¿no? Porque como veis, un stack equivale a un stack de lo otro, básicamente. Es un 1-1, ¿vale? Así que como tal está bastante bien. Luego con el clic derecho por agua, pegaría dos mordiscos, ¿vale? Porque podemos bajar. Ahí está. Me voy a quitar el GC un momento, ¿vale? Para que veáis que pasivamente no me va a bajar tanto lo que sería el oxígeno, porque estamos montados ya en el Arganodus, ¿vale? Luego, nadando, pues tenemos doble mordisco. Queríamos también, atravesaremos armadura, porque ahí le pega. No, le metemos de bufo de armadura, por lo que pone aquí, mira, Armor Reduction. Y cada vez que le mordamos, le baja todavía más la armadura. Uy, esto está muy roto, ¿no? O sea, le damos doble mordisco, o sea, le aplicas
2 stacks. Ostras, Guau. Y de normal, si yo le pego un clic izquierdo, también le baja la reducción de armadura hasta un máximo del 100%. Uy, esto está bastante roto, Esto está bastante roto. ¿Veis que mi oxígeno me baja muy lentamente? O sea, me baja muy lentamente. No me está básicamente consumiendo nada, como podéis ver. O sea, pero nada, nada, nada. Es una locura, Es una locura. Vamos a meter aquí un Destroy Wild Dinos, que me dejen tranquilo y en paz. Ahí estaría. Y con la C por mar, pues bajaríamos, ¿no? Con el espacio subiríamos. ¿Dónde estoy? Que me he perdido. Vale, aquí está mi isla, ¿no? Vale, aquí está mi isla, perfecto. Y luego, pues en la C, estando por tierra, ¿vale? Cambiamos el tipo de recurso, ¿veis? Ahí tenemos carbón y fósforo. Y aquí tenemos, pues, piedra y quitina, ¿vale? Para convertir en cementing paste. Esto sería arena y esto sería pólvora. Para que lo sepáis. Para que sepáis, también tiene habilidades pasivas que voy a comentar un poco por encima. El Arganotus puede hacer por 3 más de daño a criaturas por debajo de un 35 de peso, ¿vale? Y gana 500 más de experiencia cuando los mata. Por cierto, animación de subida de nivel antes de seguir. Ahí está, ¿no? ¿Por qué se pone a llover siempre que me pongo a grabar? Es una locura, Es una locura. También el Arganotus está construido en que tenga un 20% más de resistencia al daño. Y también tiene más resistencia al torpor, eso también tenedlo en cuenta. También es inmune a los debuffos de sangrado, importante, así como también al daño de electrocución y el debuff que te meten tanto las anguilas como las nidarias. También tiene un por 2 de bonus de recolección en piedra y en aceite, ¿vale? Importante. También tiene un 90% de reducción de peso en piedra, metal, arena, arcilla, spark powder, o sea, fósforo, pólvora, carbón, obsidiana y aceite. También importante, cuando esta criatura la dejamos en modo patrulla, o sea, en modo deambulación, automáticamente farmea todas las piedras que tenga a su alcance, hasta estar a un 80% de su peso. Si yo, por ejemplo, dejo a esta criatura, ¿vale? Suponte que yo dejo a esta criatura aquí, en las piedras, directamente las va a farmear. Por cierto, le podemos dejar también que duerma, y estando aquí dormido, recuperaría vida, también pasivamente, ¿vale? Wake up. Y ahora pongo deambulación, y ahora farmeará la piedra que tenga cerca, o debería hacerlo. Debería hacerlo, ¿no? Pasa que estando en el mar igual, como es más rápido, igual no lo hace, ¿no? A ver si viene para acá. A por envejecer, de momento, que si no me asfixio. A ver, si yo me pongo aquí, ¿vas a farmear la piedra o no? Claro, es que estas no se pueden farmear, ¿verdad? A ver, darme un segundo. Aquí tengo una piedra, ¿vale? Si yo aquí lo dejo en modo deambulación, a ver, ¿dónde está? Aquí. Si yo lo dejo aquí en modo deambulación, ¿veis? Lo farmea directamente. La farmea directamente la piedra, él solito, tranquilamente. Y como tiene reducción de peso en piedra, pues le puedes dejar en tu base ahí que vaya farmeando piedra pasivamente con el tiempo. Otra peculiaridad es que, importante, si tiene, que habéis visto en mi inventario que tengo arcilla, si nosotros entramos con arena al agua, esta arena se vuelve arcilla. Importante, ¿veis que tengo arcilla aquí? Si yo, por ejemplo, ahora convierto esta piedra, ¿veis? Estoy convirtiendo ahí en arena, tengo 864 de arena, ¿vale? O sea, no es 1-1 como tal. Si yo me meto en el agua, ¿vale? Se convertirá en arcilla con el tiempo, ¿veis? Que se va convirtiendo la arena en arcilla. Esto también es bastante importante y bastante chulo, La verdad, una criatura que a mi criterio personal está muy pero que muy chula, que le sale dentro de lo estándar de Ark. O sea, no les ha gustado la criatura, a mí me ha flipado todo lo que tiene la criatura. O sea, me flipan todas las criaturas de élite todo, porque tienen un sinfín de habilidades, un montón de pasivas nuevas, que la verdad, ojalá en algún TLC futuro en Ark, pues veamos este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que no cocinan tanto, no pasan de exceso de cocinada en cuanto a habilidades, o no le dan al coco
directamente, ¿no? Porque, o sea, que los modders hagan este trabajo en vez de lo de Studio Wildcard me parece una completa locura. O sea, de verdad, con todas y cada una de las criaturas que hemos visto, tanto de Beer Watches Collection como de Kisan Collection, me parecen las habilidades y pasivas una auténtica locura, ¿eh? Que salen dentro de lo estándar, que nadie pensaría o que todo el mundo pensaríamos, pero que Studio Wildcard, pues, molaría mucho que hiciesen ese tipo de TLCs, ¿no? Dar más autoridad a criaturas que no la tienen y que visualmente son horrendas. Por no decirlo, por no decir otra palabra peor, ¿no? Así que nada, ¿qué os ha parecido aquí mi colega Larganotus? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Dejádmelo en los comentarios. Si queréis ser como también dejádmelo por los comentarios, mod abajo en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que reventaras el botón de like. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Si me ves desde el móvil, dale a hypear, que no cuesta nada, crack. Que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, aquí a los lados tenéis nuevas criaturas de Kisan Collection. Adiós, chicos.